Bienvenido a nuestro encuentro síncrono, número 1 de termodinámica. Hoy estaremos hablando de sustancias puras, clasificaciones y aplicación. Termodinámica es la combinación de los vocablos griegos termo, que significa calor, y dínamos, que significa potencia o fuerza. Entonces, en la combinación de estos dos vocablos no es más que generación de calor y potencia, fuerza, ¿no? Del calor. Así que la termodinámica estudia el intercambio de energía en sus diversas formas, interacciones y las propiedades de la materia, aplicando un uso racional de la energía. Sustancias puras no es más que una composición química invariable y homogénea de esta sustancia. Ejemplo de esta sustancia pura tenemos el agua, aunque tenemos varias fases, por lo que observamos acá, tenemos una línea, este domo termodinámico que estoy mostrando en el cursor, con el puntero enlace, tenemos a su lado izquierdo, tenemos nuestra línea de líquido saturado. Este es un diagrama llamado TB, temperatura, volumen. Nuestro domo termodinámico, a la izquierda tenemos la línea de líquido saturado, a la derecha tenemos línea de vapor saturado, parte superior del domo, nuestro punto crítico, ese punto de inflexión, ese punto de cambio, y dentro del domo termodinámico tenemos la fase líquido-vapor, también conocida como región saturada. Entonces, fíjense acá, temperatura versus volumen, tenemos nuestras líneas isobáricas donde nos muestran la diferencia de temperatura P2 mayor a P1 a medida que se incrementa la temperatura, líquido saturado va subiendo hasta alcanzar lo crítico en función de sus condiciones de trabajo. Dentro del domo tenemos la región saturada, de que en esta tenemos una temperatura acá, en esta primera línea que estoy marcando acá, tenemos una temperatura T1, el cual, al momento de alcanzar, estar dentro del domo, la presión se mantiene constante dentro del domo y luego se dispara nuevamente. P1 igual constante, pasando a una región del lado derecho del domo de vapor sobrecalentado. Y en mi isobárica, segunda línea isobárica, tenemos una temperatura T2. Por supuesto, cuando bajamos acá, vemos que mi temperatura T2 tiene un volumen P2, el cual si lo comparamos con el volumen B1, vemos que es menor. El volumen B1 es mayor porque tiene menos temperatura. Pero las presiones también. P2 es mayor que P1. Esta es la condición de trabajo que nosotros requerimos para el ciclo Rankine. Turbinas de vapor, émbolos, pistón,
sistema abierto o sistemas cerrados. ¿Se ha sentido? Importante tener bien claro el comportamiento de mi domo termodinámico para nuestras sustancias. Eso es invariable. Agua, refrigerante como el nitrógeno, como el freón, como el amoníaco, sustancias puras, químicas, invariables y homogéneas. Dos valores que en nuestra gráfica vista anteriormente lo podemos verificar en nuestras tablas de saturación. ¿En función de quién? El líquido, perdón, en función de las sustancias que estemos haciendo uso del trabajo. Si es vapor de agua, y es algún tipo de refrigerante como freón, amoníaco o nitrógeno. Así que en la tabla de saturación es posible conocer las propiedades de la mezcla en equilibrio líquido-vapor. Fíjense, porque un equilibrio, vuelvo a la lámina anterior, en esta región es un equilibrio. Región líquido-vapor es un equilibrio porque la presión la tenemos acá, constante entre nuestra fase de líquido comprimido a mi fase de vapor saturado. Así que si dividimos el volumen total de la mezcla, mejor dicho, nuestro volumen total de la mezcla no es más que el volumen en su fase líquida más el volumen correspondiente a su fase gaseosa. Si la descomponemos, nos queda la masa o su porción de masa de manera líquida por el volumen específico, su fracción fase líquida, más la masa, fracción de masa en la fase gaseosa por la fracción de volumen específico en su fase gaseosa. Y eso se obtiene, nuestro volumen específico se obtiene al dividirlo con respecto a la masa. Nuestro volumen, lo dividimos, el volumen total lo dividimos, el volumen de la mezcla lo dividimos entre la masa y nos va a dar nuestro volumen específico, este que estamos indicando acá. Es decir, que eso corresponde a mi masa en fase líquida sobre la masa por mi fracción, volumen específico, fase líquida. Y así para el caso del estudio de la fase sólida, respectivamente. De acá es donde sale, por lo tanto, esta ecuación, ¿verdad?, parciales de las fases de nuestro volumen específico, bien sea en estado líquido o en estado gaseoso. Es decir, una mezcla. Encuentra dentro del domo termodinámico. Acá mostramos que el cociente entre la masa y el volumen, la masa de vapor y la masa total de la mezcla se conoce como calidad y la denotamos como X. La humedad la denotamos como Y y corresponde al cociente entre la masa de líquido y la masa total. Así las expresiones podemos definirlas como nuestro volumen específico
es igual a la masa de su condición de líquido sobre la masa total multiplicado por volumen específico de estado líquido más las condiciones en estado sólido, obtenemos la humedad y la calidad de la mezcla, que me está dando mi volumen específico. Cuando nos manden a obtener la calidad del vapor o la humedad del mismo o de la mezcla, de acá, esta ecuación perfectamente la podemos obtener. Por lo tanto, la calidad más la humedad de la mezcla corresponde a la unidad, es decir, al 100%, a la cantidad de volumen correspondiente. Acá mostramos que esa porción de mezcla, de volumen específico, de mezcla, y entiéndase por mezcla en condición líquida y en condición gaseosa, no es más que la diferencia del volumen específico. Estado, condición gaseosa menos el volumen específico de la condición líquida. Otras propiedades específicas de las mezclas las podemos expresar de manera análoga en función de nuestro volumen específico. Acá tenemos energía, energía interna, no es más que la función de la energía en condición de estado líquido más la calidad o la energía de la mezcla. Entalpía, de igual manera, H refiere a la entalpía y S nos referimos a la entropía, que es más que el estado de agitación o de desorden de las moléculas. Sistema termodinámico. Un sistema termodinámico no es más que parte de la materia, una región que actúa sobre el campo de estudio que nos estemos refiriendo. Por lo tanto, tenemos que lo constituye dos condiciones fundamentales, una frontera y su entorno. El sistema, como lo vemos acá, está rodeado por una frontera que es la línea segmentada y el entorno que es lo que contiene al sistema, pero no traspasa la línea de frontera. En este caso, vemos que este sistema no tiene interacción con el entorno porque tiene una frontera. Es decir, es un sistema, vamos ahí, lo ponemos de forma cerrada. El entorno no invade al sistema. La frontera es un límite. Nuestro sistema termodinámico. Así tenemos que los sistemas son aislado, no aislado, simple, compuesto, cerrado y abiertos. Dice, lo aislado no intercambia con el entorno ni materia ni energía. Son paredes rígidas, adiabáticas e impermeables. Lo aislado no cumple las condiciones anteriores. Los no aislados. Simple, compuesto, no cumple las condiciones del simple. El cerrado no intercambia materia con el entorno, aislado, ni materia ni energía. Y el abierto intercambia materia.
Veamos una ilustración para sistema cerrado y sistema abierto. Sistema émbolo-pistón, como que estoy mostrando acá. Es un sistema cerrado donde tenemos un pistón, un émbolo-pistón, de pistón que tenemos acá dentro de una camisa, dentro de un recipiente, de nuestro émbolo. Tenemos un gas confinado y le aplicamos a una fuerza para comprimir dicho gas. En la parte exterior, además de la fuerza, tenemos una presión atmosférica que influye sobre la sección transversal de dicho émbolo. Y en la parte interna del émbolo tenemos una presión del gas que se puede incrementar, o en este caso se opone, pero se incrementa a medida que la fuerza sea mayor para lograr comprimir dicho gas. Entonces, como condición principal, tenemos que su masa no varía, no hay intercambio con el medio exterior, con su entorno, sino dentro de sus paredes. Al comprimir el gas, aplicarle mayor fuerza a ese pistón para que comprima el gas, estamos incrementando la temperatura y reduciendo el volumen de dicho gas. Ahora analizamos el caso de los sistemas abiertos. Imagínense esto, que es una turbina, entra un flujo de másico por este lado, el lado izquierdo, y va a salir por el lado posterior, en este caso la pantalla al lado derecho. Y va a generar ese flujo másico, lo que va a generar la turbina a través de su álave es un movimiento rotacional de su árbol, de su eje, produciendo una rotación como se ve acá, y eso va a generar trabajo acoplado a un generador eléctrico, puede estar acoplado a una tobera para generar un jet, que es un chorro, y generar una propulsión. Entonces, la masa, el flujo másico entra en la etapa 1, tiene una condición inicial 1 y cuando sale tiene una condición 2. Hay un flujo abierto porque la masa entra, sale y hay unas condiciones de variación, presión, caudal, temperatura. Básicamente, para nuestro curso estudiaremos sistemas cerrados y sistemas abiertos. Nuestras fronteras tenemos catalogadas como rígidas, móviles, adiabáticas, diatemanas, permeables, impermeables y semipermeables. Entonces, la rígida no permite movimiento ni paso del trabajo, pero las móviles permiten movimiento y paso del trabajo. Las adiabáticas no dejan pasar el calor, entonces las diatermanas de, de las termas permiten el paso de calor. Las permeables no permiten el paso, o perdón, permiten el paso de sustancias. Las impermeables no permiten el paso de las sustancias. Y las semipermeables permiten hacia un lado de la pared, es decir, hacia un extremo o el otro. Tipos de fronteras. Gracias por su atención. Hasta el próximo encuentro.